Bien, vamos a discutir en esta oportunidad lo que es la regresión lineal no paramétrica. Esto siguiendo la analogía de lo que sucede con la estadística básica que estamos estudiando hasta ahora. Nosotros básicamente hemos visto que existen dos tipos de estadística según su naturaleza de los datos, y decíamos que existía un gran grupo de estadísticos que ya son muy conocidos por todos nosotros, que son la estadística paramétrica, y había uno que quizás era un poco más todavía no tan conocido, que es el tipo de estadística no paramétrica. En ambos casos, al igual que la estadística ya normal de los grupos que hemos analizado, estadística de un grupo, de dos grupos, de tres a más grupos, vimos que existe esta dualidad, esta dicotomía entre estadística paramétrica y no paramétrica, básicamente como suerte de ver cuál es la distribución a la cual los datos están ceñidos. Básicamente se dice que cuando basta que un grupo de datos sea distribución no normal, o sea que no siga a la tendencia de la campana de Gauss o el comportamiento gaussiano, ya para evitar suspicacias en entender si prepondera más o no una estadística paramétrica, nos ahorramos problemas y simplemente trabajamos todo como estadística no paramétrica. ¿Por qué? Porque entendemos que los parámetros o los estocásticos paramétricos pueden tener algún riesgo en su información. Entendemos que básicamente la distribución no paramétrica son porque existen colas o algunos datos en los extremos que pueden de alguna u otra manera eh, nublar la información. Cuando trabajamos con el promedio es un parámetro, un estocástico muy sensible a estas colas. Por tanto, si nosotros nos ceñimos a estadística con este promedio, que vamos a tenerlo con información errónea, toda la estadística va a ser finalmente errónea. Así que tenemos que trabajar con estadística no normal. Pero desde siempre nosotros hemos trabajado con la regresión lineal, básicamente con el modelo de Pearson. No hemos trabajado o no se conoce básicamente un modelo, eh, no es que no se conozca, sino que de repente no está tan desarrollado o tan difundido que otros modelos no paramétricos existen en caso que Pearson falle. Y bueno, las causas de fallida, causas fallidas que pueden tener Pearson son por algunas razones. Vamos a discutirlo acá en la parte teórica. ¿Por qué es que Pearson puede fallar o no? Y la respuesta va a estar básicamente en el tema de la estadística o los supuestos que tiene Pearson. Vamos a verlo por acá. Supuestos, supuestos de la regresión de Pearson. Para que nosotros podamos analizar Pearson, lo primero y antes que trabaja con Pearson es que nosotros ya hemos graficado y hemos visto que en la gráfica tanto de los X como de las Y, ambos existe una correlación entre ellos, ¿sí? Y básicamente la correlación debe estar ceñida a una recta. Obviamente que no es real, o mejor dicho, no es exacta, podemos tener puntos como estos, pero justamente el mejor modelo o básicamente se ve una tendencia a una recta. Entonces, ¿qué supuestos tiene Pearson? Lo primero que se tiene que ver es de que existe correlación. Existe correlación entre la variable X y la variable Y. Y en este caso se puede comprobar por la covarianza. La covarianza, que es, digamos, que el origen de lo que existe como coeficiente de correlación, la covarianza justamente mide si existe o no existe relación entre ambas variables. Otros prefieren analizar con el R de Pearson, que justamente también ve la fuerza de interacción que existe entre la variable X y la variable Y. Sin embargo, nosotros hemos visto por la práctica que a veces este valor de R puede ser pequeño. Y cuando el R es pequeño podemos decir, ¿y este R pequeño significa que es cero? Por ejemplo, un R 0.0008. Esto de acá, ¿podemos decir que es aproximadamente cero? ¿Sí o no? Y estadísticamente tenemos que probar. Por tanto, y para ahorrar cualquier problema de saber si la covarianza tiende al cero o la correlación, el coeficiente de correlación tiende a cero, lo que trabajamos básicamente es con la evaluación del t-student para la regresión, ¿sí? Para la regresión en el cual
el t observado sería igual a el absoluto del coeficiente de correlación de Pearson, y no importa el signo para este análisis, multiplicado por la raíz cuadrada del grado de libertad de este experimento, que sería el número de pares de valores pares, o sea, número de XY menos 2. Este es el grado de libertad. ¿Y por qué menos 2? Porque justamente pierde dos libertades cuando el conjunto de datos de X es totalmente X, la población de X, y lo mismo también en el eje Y cuando es población de Y. Por tanto, puede existir cualquier combinación menos tomar el completo, el total, dividido entre la raíz cuadrada del complemento del coeficiente de correlación. A esto se le va a hacer el contraste con un T crítico, que va a ser justamente a dos colas, y grado de libertad n-2. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí tenemos que hacer la estimación y ver justamente si podemos aceptar o no la hipótesis nula. Una vez que nosotros vemos que existe correlación, nosotros vamos a ver o vamos a tratar de comprobar lo que se llama la normalidad bivariada. Y justamente esto quiere hablar de que el X tiende a, a un grupo de datos cuyo promedio puede ser un mu y cuya deviación estándar va a ser un sigma. No importa, lo que importa es que tiende a una distribución normal, al igual que Y. El Y también tiende básicamente a una normalidad de, por ejemplo, un mu1 y un sigma 1. No vamos a determinar cuál es el valor central y la dispersión. No es el caso. Lo que queremos ver simplemente es que sean normales. Si es normal, podemos trabajar con un modelo paramétrico. Justamente, eh, lo que habla es que tenemos que demostrar de que todas sus variables son normales. ¿Sí? Una vez que nosotros hemos visto esto, comenzamos con el tercer punto, que sería justamente validar el modelo. Validar el modelo matemático. ¿Cuál es el modelo matemático que se trabaja? En regresión lineal, y es igual a la pendiente, vamos a decir ax más b, si queremos, es el modelo que está acá. Hay que validarlo. Y para validar esto, nosotros tenemos que justamente trabajar con los y ajustados o los y predichos. Tenemos que trabajar básicamente con los residuos. Y en general, esto se trabaja con el ANOVA. El ANOVA para regresión. ¿Sí? Para regresión. El ANOVA para regresión me va a dar la decisión si es que el modelo es adecuado o no adecuado. Y de acá se desprende los famosos E, que serían los residuos, que no es otra cosa que el Y real, el Y observado, menos el Y ajustado o el Y predicho. ¿De dónde sale el Y ajustado? Bueno, el Y ajustado sale de aplicar la fórmula, porque esta fórmula de acá, nosotros vamos a tener nuevamente en este gráfico, nosotros, muy raro es que veamos dentro de esta recta que todos los puntos coincidan. Siempre, o bueno, por lo general, los puntos no están coincidiendo, pero están formando correctamente a esta recta. Entonces se forma esto que se encuentra acá, esto que estoy graficando acá, que esta barrita es justamente la desviación o la separación que existe entre este Y, que sería el hipotético o el ideal, respecto al Y real. Este es el Y real, el Y visto, el Y observado, por así decirlo, y ese sería el Y que está producto de esta función f de x, o sea, el modelado. Esto sería el predicho, llamado también ajustado. Entonces, esa barra se estaría determinando como el Y observado menos Y ajustado. Nuevamente, el Y ajustado proviene de ingresar a la fórmula que ya determinamos cada uno de los X. Cuando yo agrego un X puntual a esta fórmula, tendría un Y ajustado. Y eso justamente es lo que se va a entrar para cada uno de los datos y como tenemos n pares de datos, aquí está el n, tendremos n errores. Y errores, nos permite entrar a lo que es el análisis residual, o de los restos o de los errores. ¿Qué probamos acá? Probamos básicamente dos cosas. El primer punto que probamos es que
los datos o los errores, vamos a llamarlo así, que subí, también pertenecen a una normal cuyo promedio es, por ejemplo, mu sub 2 y cuya dispersión está como si más sub 2. Lo pongo 2 para diferenciarlos, no importa, no vamos a determinar estos valores, simplemente vamos a determinar si tiene o no la normalidad. Y lo segundo, que los restos son independientes. Independientes. ¿Y cómo se prueba la independencia de los restos? Bueno, básicamente tenemos que demostrar que no existe una correlación entre los errores versus los valores ajustados de Y o modelados, ¿sí? Si cumplimos todos esos datos, nosotros decimos básicamente que se cumple Pearson. Por ahí, algunos también hablan de que exista o que básicamente Pearson, y es verdad, Pearson indica que el modelo, básicamente, todos los errores que puede encontrar ese modelo se deben a este eje Y no al eje X. Quiere decir, o en otras palabras, que todos los errores que pueda tener este modelo solamente están atribuidos a Y. En X no hay, pero ese no hay en estadística hay que tener cuidado. No es que no haya, simplemente que el valor es muy pequeñito que prácticamente se pierde. ¿Cómo se demuestra esto? Matemáticamente se demuestra cuando X se multiplica, o la división estándar de X, que es justamente la dispersión, se multiplica por el cuadrado de la pendiente, bueno, en este caso hemos puesto a xy más b, puede ser, vamos a poner acá pendiente para no confundir en general, la pendiente debe ser mucho menor que la desviación estándar del eje Y. Nosotros probamos esto de acá, quiere decir de que, desviación estándar, quiere decir de que el error, el error que pueda haber en este modelo solamente está limitado a el valor de y no de x. ¿Por qué? Porque x multiplicado por un valor bastante grande que es al cuadrado se hace mucho más pequeño que la dispersión de y. Entonces hay que probar justamente esto. ¿Cuál es el problema en todo este repaso? De que nosotros estamos supeditados básicamente a Pearson con estos valores, básicamente. Estamos supeditados a comprobar normalidad bivariada y estamos supeditados a comprobar que el error también es normal. ¿Sí? O sea, hay tres momentos en los cuales yo tengo que demostrar que las variables son normales. ¿Cuáles son los tres momentos? Los tres momentos son los siguientes. Son para el eje X, para, perdón, para el eje X, para el eje X, para el eje y para los errores. Basta que cualquiera de esas tres variables, cualquiera de esos tres conjuntos, X, Y o errores, salga no normal, yo ya no puedo trabajar con estadística paramétrica. Lamentablemente tengo que trabajar con estadística no paramétrica. ¿Qué pasa si no cumple este supuesto de los errores? Bueno, ya se ha visto, ya se tiene previsto de que cuando se cumple esto, existe un modelo matemático especial en el cual ya no se omite la contribución de la dispersión en el eje X, sino también se tiene que considerar al momento de estimar la incertidumbre de las predicciones que podamos tener o las regresiones que podamos tener usando esta curva de generación. Entonces, básicamente esto no hay problema. Y si nosotros demostramos o no podemos demostrar la independencia de los errores respecto a los y ajustados, tampoco hay problema porque básicamente nosotros todo este trabajo se ha hecho en los MCO o llamados mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué? Porque justamente asevera de que cada uno de los pares ordenados ingresan con el mismo peso, no hay importancia entre uno u otro par. Pero cuando nosotros vemos dependencia, se está formando tendencias, nosotros aplicamos el modelo llamado modelo mínimos cuadrados ponderados y ya no ordinarios, en el cual nosotros aplicamos pesos, es decir, coeficientes de importancia, a cada uno de los pares, de tal manera que tratamos de equiparar las fuerzas de errores que puedan tener todas las variables, y una vez que ya está otra vez equiparado estas fuerzas, es como un modelo de mínimos cuadrados ordinarios y se hace todo la estadística de validación, pero ya con coeficientes ponderados. Es decir, el modelo matemático cambia, eso podemos ver en otro video, pero en esencia la validación sigue siendo la misma, hay que seguir todos estos pasos para demostrar
que el modelo ajustado por pesos es correctamente válido, ¿sí? Entonces, estos son los pasos que se tienen que hacer con Pearson y la única manera de no aplicar como método paramétrico es justamente que una de las tres momentos de determinación de normalidades, una de las variables no lo es. En el resto de los casos, ya sea que no haya independencia, se arregla trabajando con el modelo de mínimos cuadrados ponderados y si es que el error en el eje Y no es mucho mayor a X, quiere decir que X sí es significativo. El modelo de incertidumbre también cambia, pero en el modelo de validación no hay ningún cambio. ¿Qué pasa cuando entonces vemos de que Pearson no se puede cumplir porque ya sea que X, Y o los errores no están pasando el test de normalidad? Trabajaríamos ya no con el modelo de Pearson, sino trabajaríamos con el modelo de Spearman. Nuevamente, Spearman, tenemos que probar que para Spearman se cumple esto. Primero, que existe correlación. Spearman, por ser un método no paramétrico, no le importa la normalidad. Esto no lo va a analizar, esto no lo va a analizar porque básicamente Spearman, como es un método robusto, no tiene ninguna influencia por las normalidades. Pero sí lo que hay que hacer es determinar correlación y hay que determinar la validación del modelo. ¿Sí? Y al final también tiene su forma de determinar su coeficiente de determinación y su coeficiente de regresión, que también es lo que vamos a determinar. Dicho eso, vamos a pasar a hacer este problema en Excel. ¿Sí? Este problema que se encuentra acá. Dice, los siguientes resultados se obtuvieron en un experimento de calibración para determinación absortimétrica de un complejo de quelato metálico. Esta es la concentración y esta es la absorbancia. Lo que tenemos que hacer justamente ahora es probar de que el modelo sigue básicamente Pearson. ¿Sí? Cuál es el modelo de regresión. Después vamos a ver el siguiente caso. Entonces, ¿cómo comenzamos esto? Lo primero que vamos a hacer básicamente es ver si vale la pena no analizarlo. Antes incluso de determinar la regresión, perdón, antes de determinar si existe o no correlación, lo primero que hay que hacer siempre es hacer un bosquejo de cómo es la gráfica. Vamos a ver por acá, y aquí está la gráfica justamente. Vamos a borrar el título, no vamos a poner el título. Si queremos podemos poner si los títulos de los ejes, que es el que se encuentra acá. Esto básicamente es igual a lo que dice acá, que es concentración, y el título del eje Y es igual a lo que dice acá, que es absorbancia. Listo. Tenemos esto que se encuentra acá y nosotros podemos poner este modelo. ¿Sí? Vamos acá, esto lo quitamos, y aquí se encuentra básicamente el modelo de regresión. Vamos a poner aquí cuadrículas del eje X. Ahí está. Entonces, este es el modelo. Estamos viendo que es digno de hacer análisis porque estamos viendo que se comporta muy bien sobre una recta. ¿Sí? Así sea una recta o puede haber sido una curva, no importa. Lo que importa básicamente es de que hay una relación entre absorbancia y concentración. ¿Cómo sé que existe eso? Bueno, básicamente sé que existe eso porque a medida que el C está aumentando, también aumenta Y, que es la absorbancia. Como los dos están aumentando, quiere decir que justamente existe una relación. Vale la pena analizarlo. Entonces, una vez que vemos esto de acá, lo que hacemos es justamente hacer el análisis eh, de correlación. El primer punto es justamente analizar o verificar, demostrar que existe correlación entre las variables. Entre las variables. Bien. Entonces, vamos a ir por acá. Antes de esto, listo. Eh, ¿Cuál es la hipótesis nula de este test? Como todo test en estadística, lo que quiere demostrar es la dependencia de los datos. En este caso, como son unos datos que se presentan como relaciones, o sea, como para ordenado, nosotros decimos que entre ambos, como son independientes, no existe relación, o mejor le ponemos acá, los datos, los grupos de datos, los dos grupos de datos son independientes
entre sí. ¿Por qué digo eso? Porque justamente lo que quiere probar este test, o como hipótesis nula, es que como todo es, en la estadística supone que no existe dependencia, siempre son datos o experimentos independientes, por tanto no debe haber ninguna atracción entre esas variables. La hipótesis alterna, es lo contrario de la hipótesis nula, justamente va a querer demostrar lo que la hipótesis nula no puede demostrar, y justamente que eh, existe una relación entre la variable, entre las variables. ¿Sí? Y este análisis lo vamos a hacer a un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? Entonces, comenzamos. El T observado, que es básicamente lo que se trabaja en Pearson es justamente el absoluto del coeficiente de correlación, ponemos coeficiente de correlación de los valores de y los valores de X. Hasta aquí ya tengo el coeficiente de correlación en valor absoluto, multiplicado por la raíz cuadrada de el grado de libertad, que sería contar lo que está acá, que son los números de pares, menos 2, vamos a quitarle 2 para tener grado de libertad, y a todo esto lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada del complemento del coeficiente de determinación, 1 menos coeficiente R cuadrado, donde tenemos acá el Y conocido, y también tenemos por acá el X conocido. Ya con esto, así ingresado las fórmulas, nosotros tenemos el valor del T de estudio, justamente ese que se encuentra acá. ¿Sí? Vamos a poner acá la fórmula para que sepamos de dónde está saliendo. Ahí está. Eso es lo que se ha trabajado. Y vamos a tener ahora el T crítico. ¿Cuál es el valor que voy a estar haciéndole su análisis básicamente o ver si pasa o no pasa el test? El estadístico va a ser el siguiente. Inversa de T de dos colas, ¿sí? Que básicamente la probabilidad es 0.05, y el grado de libertad, nuevamente, contar estos datos y lo voy a restar. Estoy haciendo así automático para que luego, en cualquier momento nosotros al hacer el ensayo, si nosotros tenemos 2 menos, automáticamente se corrige. ¿Por qué? Porque justamente está pasando de que está automatizado, que no importa los datos que se estén trabajando, siempre vamos a tener los mismos resultados. Tenemos acá o tenemos acá, no importa, este gráfico está cambiando y también está cambiando estos valores, se van actualizando. Si yo pongo acá, esos son cuántos datos, son 8 datos, 8 menos 2, 6. Si yo le pongo 6 simplemente, nunca se vería afectado por los cambios que pueda haber esta matriz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros estamos viendo básicamente lo siguiente. Estamos viendo que teniendo básicamente este comportamiento que está acá y aquí gráfico de la gaussiana, nosotros tenemos por acá lo siguiente. Estos son dos colas. ¿Sí? Tenemos una cola, por ejemplo, alfa medios. Acá tenemos otra cola, acá, alfa medios, y acá tenemos 1 menos alfa. El alfa medios estamos viendo que sería 2.447, ese es el valor crítico, y nosotros estamos viendo que el resultado que tenemos está por acá, que sería 19.65. Entonces, claramente esto está en la zona de rechazo. ¿Qué quiere decir? De que como este resultado de acá cayó en esta zona de rechazo, nosotros tenemos que rechazar lamentablemente la hipótesis nula. Hemos verificado estadísticamente que no tiene respaldo la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Como T sub 0 es mayor al T crítico, nosotros decimos que existe evidencia para rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué quiere decir esto en buenas cuentas? Se acepta la hipótesis alterna. ¿Cuál es la hipótesis alterna? Que justamente existe relación entre X e Y. Justamente lo que queríamos demostrar. Entonces, salió bien la prueba. Muchos tienen temor de rechazar la hipótesis nula, pero en este caso particular conviene rechazar la hipótesis nula porque estaríamos demostrando lo que queremos, que existe una correlación entre X y Y. ¿Sí? Algunos también lo que hacen es trabajar con el R y trabajar con el coeficiente de variación. ¿Cuánto es el coeficiente de variación? Vamos a poner aquí.
la covarianza de X e Y. En este caso de la concentración, tenemos primero Y, absorbancia y concentración. ¿Cuánto sería? Vamos a poner covarianza. ¿Sí? Covarianza de la matriz en el eje X y en el eje Y. ¿Así? Y vamos a ver que este resultado de acá es obviamente distinto a cero. Por tanto, por este lado también se demuestra básicamente lo dicho en la prueba de Student, que no existe evidencia, no existe, perdón, que las variables X y Y están correlacionadas. Ya tenemos básicamente esto que se encuentra acá. Vamos a hacer ahora el punto número 2, que es validar el modelo de regresión. ¿Y cuál es el modelo de regresión que se va a validar? Bueno, vamos a primero definir cuánto es la pendiente de intercepto. Para eso voy a poner estos dos puntos que están acá, voy a poner estimación lineal, pues me pide aquí el Y conocido, me pide ahora el X conocido, y todo esto le pongo, el siguiente me pide que si pongo falso, el B lo va a forzar a cero, pero obviamente eso no debe pasar, lo pongo verdadero, y en el segundo caso me dice el verdadero devolver estadística de regresión, y es lo que quiero, cierro, y le pongo Control Shift Enter para que pueda hacer básicamente la función normal, perdón, la función matricial. Entonces tenemos 0.0194, que es justamente la pendiente, básicamente redondeado a, así, a 4 decimales, y tengo acá el 19.2, que es lo que tenemos por acá. Entonces, el modelo que básicamente se va a querer probar va a ser justamente este modelo. Modelo. ¿Cuál sería el modelo? El modelo va a ser, lo que se encuentra acá, vamos a poner así. Y es igual a, vamos a poner esta pendiente, estoy nuevamente automatizando, vamos a poner redondear 4 decimales, ¿no? Este valor que es la pendiente, con 4 decimales, y después vamos a decir que me diga más, no es Y, es, en vez de poner Y voy a poner absorbancia, que es justamente mi Y, es igual a concentración, más, y aquí le pongo el tema de, otra vez redondear, el valor que salió en intercepto, redondeado a, nuevamente, 4 decimales. ¿Listo? Esto sería el modelo que se va a trabajar, que se va a validar. Ese es el modelo que se quiere validar. ¿Sí? Ese es el modelo. Nuevamente está automatizado, porque si esto cambia, básicamente, bueno, recordemos que si esto cambia acá, eso sería cambiando, básicamente. No importa. Borro estos dos, parece un error, pero lo que hago es sombrear F2 y corrijo el rango. Corrijo, corrijo, y otra vez Control Shift Enter, y ahí me está cambiando la ecuación. Tal cual como sale por acá, sale por acá. ¿Sí? Pero bueno. Bien, esto hay que validarlo. ¿Cómo lo validamos? Con el ANOVA. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es de que, como partimos con la hipótesis nula en el punto número 1, que los dos grupos de resultados o grupo de datos son independientes entre sí, obviamente, si son independientes, ningún modelo matemático va a poder modelar el comportamiento de una variable respecto a otra porque son independientes. Específicamente, este modelo que está presentado acá, el modelo, pongámosle así, el modelo a analizar, no corresponde al comportamiento de los grupos, X y Y, ¿no? X, que es justamente concentración y absorbancia. Y la hipótesis alterna sería el contrario, modelo analizado, es conforme para el análisis, para modelar el comportamiento de X y Y. ¿Sí? El nivel de confianza de trabajo es 95% nuevamente, y nosotros vamos acá a llevar el ANOVA. Pongo en datos, para ayudarlo más rápido, análisis de datos,
Y cuando salga análisis de datos, elegiré la opción que diga regresión, justamente. ¿Sí? Ahí está, regresión. Los Y son los que están por acá, que es la absorbancia, y el X son las concentraciones. Estoy trabajando con T de rótulo, le pongo rótulo, 95% es correcto. Y arranco de salida, en vez que me haga una nueva hoja, que me dé justamente acá. ¿Sí? Yo le puedo decir que me dé los residuos, eh, que me dé la gráfica de residuos, la gráfica de probabilidades para poder ver cuál es la normalidad que tienen los datos, y eso es un punto importante. Aceptar, y aquí están justamente los gráficos. ¿Sí? Aquí están los gráficos, y aquí están los valores. Podemos hacer dos tipos de análisis. Podemos ver, por ejemplo, el F observado. ¿Cuánto es el F observado? El F observado es justamente este valor que está acá. Este es el F observado. Y el F crítico va a ser inversa de F con la derecha, donde la probabilidad es 0.05. Y el grado de libertad 1 es el que se encuentra acá. Recordemos que siempre el grado de libertad sería K-1, y K justamente es el número de grupos. Como este es un análisis bidimensional, XY, eso sería K igual a 2. 2 menos 1 es 1, que es lo que justamente es acá. Y el grado de libertad 2 sería el número de pares menos K, o sea, N menos K. Aquí tenemos 8. 8 menos 2, 6, es lo que se encuentra acá. ¿Sí? Ahí está justamente el resultado. Entonces, cuando tenemos este resultado, nosotros decimos lo que ha sido ese análisis, decimos, el F observado es mayor, es más, es mucho mayor al F crítico, ¿sí? Por tanto, hay evidencias para rechazar la hipótesis nula. Eso quiere decir, en buena cuenta, se acepta la hipótesis alterna. ¿Y cuál es la hipótesis alterna? El modelo es adecuado, punto. Y estamos prácticamente validándolo. Algunas cuestiones por acá previas, también podemos hacerlo con el p-valor. El p-valor es el que se encuentra acá. ¿Sí? Este es el p-valor. P-valor es 1.12 por 10 a la menos 6, quiere decir que es un 0 acompañado de 5 ceros y luego el siguiente es el 112. Esto es evidentemente mucho menor que 0.05. Lo mismo que en el caso anterior, como es menor a 0.05, que es la significancia del ensayo, decimos que se acepta. Por cualquiera de los dos lados tenemos la misma respuesta. ¿Sí? Tenemos por acá esto, tenemos por acá lo otro, y acá he dejado la normalidad bivariada para el final. ¿Sí? Lo vamos a hacer al final. Fíjate que tengo validado el modelo, entre comillas, todavía no lo hice a validación final. Tenemos por acá el tema de que existe correlación. Básicamente, el tercer punto sería el análisis residual. ¿Sí? En el análisis residual, nosotros tenemos dos puntos. Primero, probar la normalidad, que la voy a dejar al final. Y segundo, 3.2, estoy comenzando por la última parte, es probar que los datos son independientes. ¿Sí? Probar que los datos son independientes. ¿Qué datos son? ¿A qué me refiero con datos? Que los datos son independientes. ¿Qué son datos independientes? Los errores y los y ajustados. ¿Sí? El y ajustado lo podemos sacar de acá. Esto vamos a hacerlo así, para sacarlos. Eh, y ajustado, o básicamente puede ser también llamado el I predictivo, el prediction, sería igual a la pendiente, que es lo que está acá, lo vamos a fijar F4, multiplicado por el X, que sería la concentración, y le vamos a sumar la intercepción con el eje, que es el que está acá, también lo vamos a fijar porque lo voy a arrastrar hacia abajo. Esos son mis y ajustados, y el error, que vamos a estar trabajándolo, sería no otra cosa que lo siguiente. El error sería la diferencia que existe entre lo real y lo ajustado. Entonces, esos serían los restos, y esto para abajo con todo y signos. Si se dan cuenta, eso es lo que sale acá abajo. Son los mismos. Vamos a verificar que son los mismos. Vamos a ver acá. Es lo mismo que se encuentra acá.
Y acá tenemos lo siguiente. Acá tenemos esto y acá tenemos lo otro. Darlo un poco. Eso es lo que está abajo, es lo mismo. Para que comprobemos que es lo mismo, voy a poner acá mi nombre, por ejemplo. Y esto es lo que salió por acá, para que vean que es lo mismo. Aquí está. Es lo mismo. Es lo mismo a ambos lados. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ahí está, es lo mismo. Entonces, como ya vimos que es lo mismo, voy a borrar acá mi nombre. Eh, a ver, tenemos esto. El I ajustado, 0.0191, 0.0191. El último, 0.138, perdón, 0.138 y 3 estrés. Son lo mismo si el ajustado sale cuando en el momento que yo puse que me reserve el ajustado. Y lo mismo también el residuo. 0.020, 0.020, 0.036, 0.036. ¿Dónde dije que me salga todo eso? Cuando puse en datos, en análisis de datos, y aquí en regresión había puesto el check de que me deje los residuos y que me deje el tema de eh, gráfica residuos, residuos, y la gráfica de probabilidad. Justamente el tema de residuos. Cuando pongo residuos me sale pronóstico. Cierro, cierro, no me interesa más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para probar que son independientes? Lo primero es ver el gráfico. Muchos trabajan con el gráfico. Insertamos el gráfico de dispersión, donde el eje X, no lo había puesto, pero lo pongo ahora. El eje X va a ser los ajustados, este que se encuentra acá, y el eje Y sería los errores. ¿Sí? Entonces, aquí está la gráfica básicamente. Es esta la gráfica. Así. Si queremos, lo podemos cambiar a que sea esto que se encuentra acá. ¿Sí? Entonces vemos básicamente esto y ya vemos que esta recta de acá, vamos a bajar un poquito el tamaño, ya está. Entonces, básicamente parece que no hay tendencia, parecería que no hay tendencia, pero no nos basta con esto. Aquí voy a poner los ejes para llamarlos. Los ejes, el eje X sería el pronóstico, lo voy a llamar igual que se encuentra acá, y el eje Y lo voy a llamar igual que los residuos. Ahí está la gráfica. Cualitativamente parecería que no hay, pero vamos a probarlo. ¿Cómo probamos? Con la prueba del TD Student, al igual o tan igual como la prueba que hicimos acá. Lo mismo. ¿Sí? Entonces tenemos estos valores que están acá. Vamos a llevar todo esto. Por acá. ¿Sigue? Ahí estamos llevando. Los dos grupos de datos presentan independencia y el otro es que existe justamente relación. Si nosotros haríamos el ensayo por la covarianza, ¿cómo haríamos con la covarianza? Y aquí, covarianza del eje X, que sería los residuos, o el eje Y, perdón, y el eje X, los pronósticos. ¿Sí? Miren, este valor, menos 1.30 por 10 a la menos 17, esto es igual a cero. Igual a cero. Por tanto, como esto es igual a cero, nosotros ya podemos decir de que no existe, por este valor que está acá, nosotros podemos decir básicamente, eh, vamos a decir acá, vamos a decir, perdón, un segundo, vamos a cambiarla. Vamos a decir básicamente que no existe, como es igual a cero, no existe correlación entre residuos y pronósticos. Entonces estoy diciendo que residuos independientes, que es lo que quería probar justamente. ¿Sí? Entonces está perfecto lo que salió. Pero ¿cómo trabajaríamos con el tema del T? Bueno, el T también es básicamente lo siguiente. ¿Absoluto de quién? De el coeficiente de correlación, coeficiente de correlación entre yes y las X, ¿eh? Si lo cerramos, ya tenemos absoluto, multiplicado por la raíz cuadrada de el grado de libertad, que sería contar estos valores que están acá. Menos 2, y a todo esto lo vamos a dividir
Por esto vamos a dividir la raíz cuadrada de el complemento del coeficiente de determinación. Y conocido, X conocido. ¿Cuánto sale esto de acá? 1.28 por 10 a la menos 15. O sea, es gigantescamente, es infinitamente pequeño. Es un infinitesimal. Por si acaso saquemos el crítico. El crítico va a ser igual a este valor que está acá. Va a ser lo mismo a 2.447. ¿Por qué? Porque solamente depende de, el número de datos, del grado de libertad en general. Inversa de t de 2 colas. Donde tenemos que la probabilidad es 0.05 y aquí tenemos contar esos datos, 8 menos 2, 6. Y aquí es 2.44, que es el valor que está por acá, ¿no? Básicamente porque solamente no depende de los valores experimentales, sino depende solamente de cuántos grupos tenemos, cuántos registros o cuántos pares tenemos. Entonces, de acá podemos ver que el T observado es mucho menor por lejos del T crítico. Por tanto, y al igual que hace un momento habíamos aplicado, si tenemos esto de acá, nosotros tenemos esto que se encuentra acá, esta es nuestra gaussiana, aquí tenemos alfa medios, acá tenemos alfa medios, el análisis lo hacemos básicamente por acá, que es 0, y nuestro valor está acá, nuestro valor está acá. Esto es la zona de aceptación, esta es la zona de rechazo, pero aquí no hay nada que rechazar, porque como el punto cae exactamente en el centro, estamos aceptando, ¿sí? Recuerden que este es más infinito y esto es menos infinito. Bien, entonces se acepta la hipótesis nula. Lo que quiere decir acá básicamente, yo no puedo decir que se acepta la hipótesis nula. Recuerden que los test de hipótesis no prueban que algo se acepta, sino que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Ojo con eso, ¿eh? No puedo decir que se acepta o no, simplemente digo que no puedo rechazar y por tanto, en buenas cuentas, al no poder rechazar, se acepta la hipótesis nula. Pero esa es una consecuencia. En realidad, el test lo que ha hecho es simplemente evidenciar que no existe pruebas para poder rechazar la hipótesis nula. Como nosotros se acepta la hipótesis nula dice que los grupos son independientes. Ya sea por un lado o por otro lado, la prueba absolutamente salió lo mismo. Esto sale también del Minitab, súper rápido, como para repasar. Agarro Control C, lo pego en el Minitab, que ahora lo voy a abrir, y voy a hacer todo este análisis en el Minitab, que no toma mucho tiempo en realidad. Está el Minitab. Y con el Minitab abierto, nosotros vamos a pegar las variables acá, X y Y, y nosotros primero, el primer punto que vemos es que exista correlación. Antes, graficamos para ver si vale o no la pena. Grafico. La variable Y sería absorbancia, la variable X sería concentración, grafico, y vemos si puede o no puede hacerse vale la pena o no. Y claramente vale la pena porque se ve que mientras se aumenta, absorbancia también aumenta. ¿Ok? Vamos a ir ahora a verificar o a validar esta correlación. Vamos a estadística básica, correlación. Vamos a decir que trabaje con estos dos grupos y que al final me dé la tabla de correlaciones en pareja. Que la gráfica de matriz, si queremos, no hay problema. Aceptar, aceptar. Es lo mismo que me da, pero esto es lo que me importa. El p-valor menor a 0. O es 0, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos nuevamente que nosotros trabajamos con una hipótesis nula. Hipótesis nula, ¿qué es lo que dice? Básicamente la hipótesis nula va a indicar de que, nuevamente por acá, la hipótesis nula va a indicar lo siguiente. ¿Qué es lo que va a indicar la hipótesis nula? Va a indicar que los datos son independientes. Y la alterna, vamos a ponerla así, la hipótesis alterna, lo que nos va a decir más bien es que existe correlación entre las variables. Entre las variables. Lo que pasa por acá, que este p-valor que está por acá, esto que está acá, es menor a 0.05. Por tanto, lo que yo hago es rechazo
Hipótesis nula. Acepto la hipótesis alterna. ¿Y cuál es la hipótesis alterna? Que justamente existe correlación entre X y Y. Otra forma de verlo es esto que está acá. Porque si esto de acá no contiene a R igual a 0, entonces recuerden que R igual a 0 es sinónimo de decir que los datos son independientes o que no existe correlación. Entonces, como no lo contiene, en ningún momento, bajo ningún experimento o ningún caso, entonces decimos que sí existe correlación. ¿Sí? Entonces ya demostramos la primera, la correlación. Lo segundo es justamente ver el tema de la validación del método, de lo que es el método en sí. Hay que validarlo. ¿Cómo validamos eso? Bueno, para eso vamos a ir a estadística, regresión, el modelo de regresión. La respuesta es la absorbancia, la concentración es el modelo predictivo. Y aquí en opciones vamos a decir que me almacenen dos cosas: el ajuste, y los valores del ya ajustado, y los residuos también. ¿Sí? Y en opciones que me dé la gráfica, perdón, en gráficas, que me dé los 4 en uno. ¿Sí? Acepto, acepto, y aquí está la prueba. Vamos a ver la validación. Si nos vamos a ver acá, vamos a ver la validación. En este caso, nos interesa esto que está acá. Sobre todo la regresión. Acá. Vemos que este valor es menor a 0.05. Pero ¿cuál es la hipótesis nula de esta prueba? La hipótesis nula, si recuerden que en la prueba anterior nosotros queríamos ver que eran los datos independientes, y todo independiente o que no se puede modelar, entonces la ecuación no modela a los grupos de resultados. Y la alterna, la ecuación, sí modela exactamente a los grupos de resultados. Eso es lo que nosotros queremos básicamente probar. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es tanto hablamos de la ecuación? ¿Cuál es la ecuación? Es esta que se encuentra acá. Esta es la que estamos hablando. ¿Sí? Ahora, ya que ya sabemos a quién estamos hablando, lo que nosotros ahora tenemos que ver es justamente la validación, y es que está. Hasta aquí, esto quiere decir no otra cosa que se rechaza la hipótesis nula. Y al rechazar la hipótesis nula, en lo que estoy aprobando más bien es la alterna. Es decir, que la ecuación sí es adecuada. Falta validar la ecuación. Estamos haciendo aquí que es adecuada, pero falta dar los últimos supuestos de Pearson. ¿Cuáles son los supuestos de Pearson? Independencia de residuos y normalidad. Al igual que también la normalidad bivariada, que lo dejé a propósito hasta el final. Vamos a ver el tema de la independencia. En este gráfico nosotros vamos a poder ver dependencia o no de los residuos respecto a lo predicho. Y este gráfico se asemeja mucho a lo que tenemos acá en el Excel. ¿Se dan cuenta? Esto que está acá, esto que está acá, respecto a lo que se encuentra acá. ¿Sí? Respecto a esto. Entonces, sí se está asemejando. Es lo que básicamente tenemos. Es la misma gráfica. ¿Sí? Pero hay que hacer justamente la validación como esta, de la misma forma. ¿Cómo hacemos? Otra vez, estadística, estadística básica y correlación. Aquí tenemos, ahora la correlación vamos a hacer entre ajuste y residuos. Dejamos el check de que nos presente la tabla. Aceptamos, aceptamos, y aquí está. Dense cuenta que a diferencia del caso anterior, nuevamente la hipótesis nula va a ser justamente que eh, los datos son independientes, y lo que quiero probar, y la alterna es que los datos son correlacionados. Entonces, vamos a ver acá. Este p-valor es 1. Esto es mayor a 0.05. Por tanto, acepto la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es esta que está acá. Los datos son independientes. Por tanto, que estoy probando que el residuo, o los restos, el residuo es independiente. Entonces, estoy siendo correcto por acá. La otra forma de verlo es acá. Porque acá, en estos valores, si ustedes se dan cuenta, sí contiene R igual a 0. O sea, quiere decir que en un momento, estadísticamente,
tiende a llegar justamente a ser independiente. Por cualquiera de los lados estaría demostrando lo mismo. Lo último que me faltaría ver es la normalidad, que lo dejé al final. Lo voy a ver los dos en uno. Gráfica de probabilidad. Voy a decir que me ajuste el X, el y los residuos. Todos estos. Y que en el tema de gráficas múltiples, que me diga que se encuentran separados en un mismo panel. ¿Sí? Vemos esto y aquí está justamente. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Esto es mayor a 0.05, por tanto, esto es normal. Vamos a ver el siguiente. En el siguiente, esto también es mayor a 0.05, por tanto, los datos son normales. Con estos dos he probado algo. Normalidad bivariada. Vamos para la última, los residuos. Y el residuo es menor a 0.05, por tanto es no normal. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir finalmente que después de haber hecho todo esto y al final de todo, Pearson no nos sirve, lamentablemente. Así que nos ponemos tristes, estoy acá feliz porque voy a demostrar algo. Nos ponemos tristes por acá porque justamente hemos hecho tanto trabajo para no aplicar Pearson. Y hacemos felices porque justamente hay una oportunidad. Vamos a hacer el modelo de Spearman. El modelo de Spearman o el modelo justamente no paramétrico de Pearson. ¿Y cómo se desarrolla eso? Bueno, vamos a regresar al Excel. Regresamos al Excel entonces. Aquí ponemos modelo de regresión lineal no paramétrico. ¿Sí? Aquí tenemos así. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Por qué? Porque los residuos, lamentablemente en este análisis residual, acá los datos son normales, vamos a ponerlo aquí, normalidad. Para el eje X, que es la concentración, y el eje Y, que es la absorbancia. Vamos a poner acá normalidad. Normalidad del eje X es este, normalidad del eje Y es el otro, y esto lo voy a llevar para acá, ahí está. Pero cuando veíamos la normalidad de resto, vamos a poner un poquito más abajo para completarlo, estoy diciendo aquí, se prueba la normalidad, bivariada. Algo que tampoco no hemos hecho acá, pero pasa a segundo plano, es justamente demostrar que todo la incertidumbre que se encuentra, o el error que se puede encontrar, se encuentra en las abscisas, en las ordenadas y no en las abscisas. Esto se comprueba de la siguiente manera. Vamos a ver el orden, eh, el orden de desigualdad. Deberíamos demostrar que la absorbancia tiene mucho más ruido o mucho más dispersión que la concentración. Vamos a ver acá. Esto sería con desviación estándar. Desviación estándar del eje Y. Desviación estándar del eje Y, que sería este que se encuentra acá. Y aquí sería la desviación estándar, voy a poner acá arriba, del eje X, multiplicado a esto de acá por el cuadrado de la pendiente. Vamos a poner acá el cuadrado de pendiente. La pendiente es esta y la voy a elevar al cuadrado. Entonces, cuando multiplico ambos, esto por esto, nos encontramos que obviamente este sería el SI y este sería el B cuadrado, así, multiplicado por SX. Y damos cuenta que el SI es mucho mayor que el SX. Por tanto, como se cumple esto que se encuentra acá, yo puedo concluir de que todo el error que se encuentra en esta regresión es por el Y no por el X. Bueno, vamos a ver por acá. Por último, el punto 1, normalidad de los residuos. Todo esto se ha hecho como para poder recordar Pearson, ¿eh? Así que no ha sido malgastado el tiempo. Normalidad de Pearson. Vamos a ver el p-valor para PI
Y para esto hago lo siguiente, normalidad de los residuos que se encuentran acá, y como nos damos cuenta, esto de acá es menor a 0.05. Por tanto, los datos, los residuos son normales, lamentablemente. Así que, por esto que está acá, no podemos seguir avanzando. Tenemos que trabajar con Spearman. Y aquí está. Ya no necesito graficar porque está graficado ya, pero debo comenzar con el primer punto, que es demostrar que existe correlación. Demostrar que existe correlación. Pero esto es, no como en el caso anterior, que usábamos el modelo de Pearson, sino según modelo paramétrico de Spearman. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí vamos a usar una fórmula que es la que se encuentra acá, que ahora la voy a facilitar acá en Excel. Es esta fórmula la que se va a utilizar. Esta es la fórmula que se va a utilizar. En este caso, es 1 menos 6 veces el rango dividido entre el número de datos y n datos menos 1. Vamos a trabajar eso. Voy a agarrar estos datos que se encuentran acá. Voy a pegar acá como para comenzar a hacer el análisis. Y necesito determinar el rango. Y la pregunta es, ¿y cuál es el rango? Bueno, el rango es el siguiente. Entonces, digo por acá, este es el rango. El rango no es otra cosa que las diferencias al cuadrado, suma. ¿Sí? Para eso nosotros necesitamos determinar el orden, el ordinal. ¿Qué es lo que dice la prueba básicamente de, de Spearman? Dice lo siguiente. Nosotros necesitamos el ordinal del eje X, el ordinal del eje y la diferencia. Si queremos al cuadrado. ¿Sí? El problema. ¿Qué es el ordinal? Solamente dediquémonos para el ordinal de X, dediquemos solamente a ver esto que se encuentra. Solamente esto. Entonces, como solamente me encuentro dedicar esto, tengo que ver en orden ascendente o descendente. Se prefiere hacer en orden ascendente, o sea, de menor a mayor. Se desordena. ¿Cómo vamos a ordenarlo? Ponemos datos y ordenar de menor a mayor. Pero esta justamente coincide, solamente esta selección, coincide justamente. Entonces quiere decir que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y para el eje Y también lo mismo. Si hubiese un orden, se podría ver, pero aquí lamentablemente siempre son los mismos valores, por tanto aquí también sería lo mismo, del 1 al 8. Y lo que vamos a hacer es sacar la diferencia, que sería el primero menos el segundo, y a todo esto lo vamos a elevar, o esto lo vamos a elevar al cuadrado. Como está acá, todos son ceros. Entonces el R, que no es otra cosa que la suma de los cuadrados, sería ayer la suma. Ahí está, ahí está. Entonces el R es igual a cero. El R es igual a cero. ¿Sí? ¿Siempre pasa esto? No, lamentablemente en este caso pasó así, pero vamos a hacer un pequeño alto a esto para hacer un ejemplo este ejemplo que tengo preparado acá en la segunda pestaña que dice, utilice los siguientes resultados para determinar si existe alguna relación entre calidad percibida del vino y el contenido de dióxido de azufre. ¿Ok? Aquí están básicamente la clasificación y aquí está el contenido. El tema es de que como este clasificatorio es un no normal, un no paramétrico, nosotros tendríamos que hacer aquí a Spearman. Ojo, es no paramétrico porque es categórico. Dense cuenta que estamos en tipo de vino y clasificación según sabor. Es más, estos no son números. Yo no puedo decir 2 más 3 a 10. No, estos son categorías. ¿Sí? Estos no son números. Parecen números, pero en realidad son categorías. Entonces, al ser categórico, tengo que trabajar necesariamente con, eh, con Spearman. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Entonces, esto, pego por acá y esto lo voy a llevar acá abajo. Ahora, lo que yo hago aquí es determinar el ordinal para X y el ordinal para Y. ¿Sí? ¿Cómo sería el ordinal para X? Primero, ordeno de menor a mayor.
Ordenado de menor a mayor, y estos también están ordenados bien, ¿sí? Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí también ordeno de menor a mayor, pero acá sí vamos a ordenarlo, porque tenés en cuenta que este es menor que el otro, y aquí se va a funcionar justamente esta ordenanza. Ahí está. 1, 2, y así tenemos hasta el 7. ¿Cómo hacemos después acá la diferencia? Nosotros decimos acá, básicamente así. Tenemos esto solamente para tener el formato. Esto sería ordinal de x, ordinal de y eso sería la diferencia al cuadrado. Entonces, ya que tenemos esto que está acá, ¿sí? Listo, ordinal. ¿Cómo hacemos esto? Podemos hacer buscar b. Aquí vamos a buscar este. ¿Dónde lo voy a buscar? Acá. Lo voy a fijar porque lo voy a bajar después. Y que me devuelve el segundo valor. ¿Qué quiere decir? Que me devuelve la categoría. En este caso no se ve, básicamente porque coinciden, pero acá sí se va a ver. Miren, buscar b. Voy a buscar este valor. ¿Dónde lo vas a buscar? Lo voy a buscar acá. Lo voy a fijar porque lo voy a arrastrar hacia abajo y que me devuelva, una vez encontrado el valor, la segunda columna. 1, pero aquí tendría que ser 3, 2, aquí se da cuenta que existe. Y la diferencia al cuadrado sería otra cosa que la diferencia. Esto menos el segundo, todo esto elevado al cuadrado. 0 para algunos, con valores para otros. Entonces, ¿cuánto sería el R? El R sí tiene con valor. El R es esto. ¿Sí? El R es esto. Ya con eso nosotros tenemos que aplicar la fórmula que hace un momento le había presentado, que sería esta que se encuentra acá. Ahora, con esta fórmula, ¿qué es lo que dice? El C sub 0, o el C observado, es igual 1 menos 6 veces este rango y dividido entre el número de datos, que sería 7 por 7 al cuadrado, que es 49, menos 1. Cierro, cierro, y ahí está. Eso sería el coeficiente el coeficiente de la covarianza o la correlación entre Spearman, ¿sí? De Spearman. ¿Y cómo sabemos si es bien o no? Bueno, para eso tenemos una tabla justamente para identificar eso. Es esa tabla que se encuentra acá. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos acá 7 datos. ¿Sí? Así, C, que es de crítico, tenemos 7 datos. Al tener 7 datos, estamos acá. Y trabajamos a dos colas. Ese valor que vamos a trabajar es este que está acá. Entonces sería 786. 0.786. Entonces, recuerden que la hipótesis nula siempre va a ser igual a decir eh, no existe, son datos independientes, y el eje, básicamente, datos, nuevamente, datos independientes, y el eje, perdón, en la hipótesis alterna sería datos correlacionados. ¿Sí? Aquí está. Ahora, acá vemos que el CO, que es el observado, es mayor al crítico. Como es de costumbre, aquí decimos que se rechaza hipótesis nula, por tanto, 60 hipótesis alterna, existe correlación entre los datos. Entonces, así es como se demuestra. ¿Por qué decimos que existe correlación? Vamos a ver si graficamos esto, que es lo que nos sale. Insertar gráficas. Si existe. Es medio escalonado, por al ratos baja, sube, pero existe. ¿Sí? Existe. Ahí, después que ustedes han visto cómo hacer el modelo no paramétrico, ya ustedes verán la tarea que esto es lo que dice que es paramétrico, este valor que está acá. Así que esto es paramétrico. Entonces, ustedes van a demostrar cómo sería el modelo de la ecuación matemática no paramétrica. Eso es lo que dicen ellos que es paramétrico. Y ya después demostrarán cuánto es no paramétrico y cuánto difiere. ¿Sí? Vamos a terminar entonces de ver, pero básicamente este problema era para ver que no siempre el R es igual a cero.
Y el anterior fue un caso particular, pero en este caso no lo fue. Sí, aquí sí fue distinto a cero. Mm. Vamos a trabajar entonces acá y recordemos siempre las hipótesis. Hipótesis nula va a ser justamente que los datos son independientes, ¿sí? Y la hipótesis alterna sería que los datos guardan relación, ¿sí? Nuevamente el nivel de confianza, 95%. Y vimos este valor, y C sub 0, el C observado, sería no otra cosa que 1 menos 6 veces el R, que es 0, entre, y aquí vamos a hacer una pequeña pausita. No continuar acá el cálculo, y aquí voy a poner un dato más, que es importante. El N, para no estar constantemente escribiendo la fórmula, contar, estos valores que están acá. Son 8, ¿no? Sin embargo, vamos a dejarlo así. Listo. Ahora sí. Entre, abro paréntesis, esto que está acá multiplicado por, abro nuevamente paréntesis, esto lo llevo al cuadrado y el resto 1. Cierra, cierra, y este. Ese es el valor 1. ¿Cuál es el C crítico? Bueno, vamos a tener que llevar la tablita que habíamos visto en la anterior página. ¿Está? Estamos trabajando básicamente con 8 datos a 95%, 2 colas. Entonces sería 0,738. 0,738. Entonces aquí vemos cómo el C observado es mayor al C crítico, entonces hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por tanto, se acepta hipótesis alterna. Esto quiere decir que existe correlación. Ya demostramos una correlación. Lo segundo es validar el método. Validación del método. Aquí existe una diferencia entre lo que hemos visto hasta ahora, porque la validación de Spearman, perdón, de Pearson, tiene que ver básicamente con el modelo matemático que quiero probar. En este caso no tiene nada que ver con eso. Es una gran diferencia, por eso justamente no se hace problemas frente a algún atípico. Entonces, ¿cómo se determina eso? Nosotros primero lo que tenemos que tener es básicamente cuál es el modelo del Z experimental. Esto que se encuentra acá. Z experimental es un puntaje Z en el cual trabaja con los R's y el C, el R y el N. Entonces, lo primero que hay que demostrar aquí es que la hipótesis nula es que como datos son independientes, el modelo matemático, aún todavía no sabemos cuál es, el modelo matemático es, no corresponde a los datos obtenidos. Y la hipótesis alterna es lo contrario, el modelo el matemático es adecuado a los datos obtenidos. ¿Sí? A los datos obtenidos, nivel de confianza, 95%. Z experimental sería igual a ¿cuánto? Abro paréntesis para el numerador. 6 por R, que es lo que está por acá, sería igual a 6 por R menos N, que multiplica a N al cuadrado, menos 1, ahí tiene el numerador, y dividido el denominador. N por N más 1 por la raíz de N menos 1. Listo, listo. Y esto, si queremos, ahí está el Z experimental. Y vamos a ver el siguiente, que es el tema del Z, Z teórico.
Z teórico, sería igual a ¿quién? Para eso también utilizamos una fórmula, que es la que se encuentra acá. Ahí está. Esa es la fórmula que se utiliza. Entonces sería aquí, distribución normal, estándar, inversa. Pongo la probabilidad, que sería 0.05, cierro, y listo. ¿Qué es lo que observo por acá? Y el set experimental, esto de acá se tiene que trabajar como absoluto, ¿sí? Absoluto, también absoluto, listo, ahí está. ¿Qué puedo decir de estos valores de acá? ¿Cómo se están comportando? Ya sea en negativo o en positivo, el mismo resultado va a dar. Este era mucho más negativo que el de acá, por tanto, igualmente será mayor que el otro. Por tanto, Z experimental es mayor al Z, o Z observado, teórico. Entonces, quiere decir que hay evidencias para rechazar la hipótesis nula. Entonces, se acepta la hipótesis alterna. ¿Y cuál es la hipótesis alterna? Que el modelo es adecuado. No es adecuado. El tercer punto sería el análisis residual, que es normalidad. No nos importa cada normalidad, ni tampoco el tema de la independencia. Así que ahí debería acabar. Pero la pregunta del millón es, ¿cuál es el modelo? ¿Cómo determinamos el modelo para Spearman? Entonces, vamos a determinar el modelo matemático. ¿Sí? ¿Cómo se determina este modelo matemático? Voy a regresar acá nuevamente. ¿Sí? Entonces, lo que voy a determinar acá son la siguiente manera. Lo primero que hice es que el modelo matemático que trabaja es el modelo de Thiele. Así es el modelo o quien propone este cálculo, Thiele. ¿Sí? Ya probamos Spearman se probó acá y ahí acaba. ¿Sí? Acá y acá acaba. Ahora trabajamos con Thiele. ¿Qué es lo que dice Thiele? Lo primero que dice es de que nosotros vamos a dividir todo el conjunto de datos en dos grupos. Si nosotros tenemos un número par, como en este caso, número par, porque aquí son 8, se divide en 4, que es lo primero, la primera mitad y la segunda mitad. O sea, se divide en mitades. ¿Qué pasa si es que no existe el tema de mitades, sino que en verdad teníamos 5 grupos? Por ejemplo, acá tenemos a 80 y aquí tenemos 1. No sé, 62. ¿Qué es lo que pasa por acá? Por acá, si se dan cuenta, no es par, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces tenemos acá más la mitad y acá más la mitad. Lo que se hace es, se elimina el valor del centro y ahora sí tenemos 8, por lo tanto tenemos estos primeros 4 y estos segundos 4. La cuestión es que para trabajar TIL siempre se tiene que trabajar con valores o número de datos pares, ¿sí? Para este algoritmo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, acá sí, lo que inicialmente teníamos, acá sí son datos correctamente en grupos medios. Y acá lo que obtenemos es justamente cada uno de las pendientes llamados BI, BI pendiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determino la pendiente? La pendiente, recordemos por un segundo, eh, sí, la pendiente, recordemos que esto es Y igual a más BX. Esto es pendiente. ¿Cómo determinamos la pendiente? Pendiente sería igual a delta de Y, diferencia de Y respecto a X. Quiere decir que Y2 menos Y1 respecto a X2 menos X1. Así vamos a determinar cada una de las P's. ¿Y cómo determino A? Bueno, una vez que tengo esto, esto sería así como que promedio A más B por X promedio. Eso ya está determinado. Entonces, A sería igual a Y menos B por X. Así sería la forma de determinar A. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, dice así. El primero del primer grupo va a irse con el primero del segundo grupo. Ahí determina la primera pendiente. ¿Cómo sería la pendiente? Sería diferencia de Y's, esos son los Y's. Y2 menos Y1, el mismo orden, entre X2 menos X1. ¿Pueden trabajar con Y2, Y1 menos Y2? Sí, pero también tenemos que poner X1 menos X2, es el mismo orden. Y está
El primero. El segundo sería este con este que se encuentra acá. Estos dos que están acá. Sería entonces nuevamente y2 menos y1 entre x2 menos x1. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto sería lo mismo que seguir arrastrando. El de acá está correcto y el último también está correcto. Ahí está. Una vez que tenemos todo esto, determinamos la mediana de los BI. Y ese va a ser el BI característico o pendiente. Ese sería pendiente. Mediana. Listo. Esa sería la pendiente. ¿Sí? Esta es la pendiente para el modelo. Así se determina, como la mediana de todas estas diferencias o medianas que teníamos anteriormente. Una vez que tenemos la mediana, vamos a determinar cada uno de los interceptos. ¿Cómo se determina? Sería y menos la mediana, que es la pendiente, lo voy a fijar porque lo voy a bajar, multiplicado por la concentración. Eso sería el intercepto. Y así como esto tenemos 8 resultados. Por tanto, el A representativo no sería otra cosa que la mediana. Entonces, aquí, mediana, aquí, mediana, eso sería la mediana. Por tanto, ¿cuál sería el modelo matemático a trabajar? Lo mismo que está por acá. Este sería el modelo. Entonces, por acá, este sería el modelo, donde este valor de la pendiente es esto de acá y del intercepto. Eso sería el modelo de tilde. El modelo de tilde. Este es el modelo, si queremos ponemos así. Modelo de Pearson. Modelo de Pearson. Y aquí ponemos modelo de tilde. Listo. Ahora, este modelo de tilde es el modelo de tilde reducido. Ya después voy a explicar por qué es reducido. Hasta aquí ya tenemos justamente el valor que se encuentra acá. ¿Eh? Eso sería el modelo entonces de tilde. Ahora, esto se dice que es reducido. ¿Por qué? Porque obviamente hay un algoritmo que es completo, llamado completo. ¿Cómo determino ese completo? ¿Sí? Lo vamos a ver dentro de un momento y voy a explicar por qué se dice que es reducido. Lo último, si queremos determinar, también es muy importante trabajar con el R cuadrado y el R. ¿Cómo determino el R cuadrado y el R? ¿Sería coeficiente de correlación? No, porque esos son coeficientes de Pearson. ¿Cómo determino el R cuadrado en regresión no lineal? Perdón, en regresión no paramétrica. Para eso nosotros trabajamos con esta fórmula que se encuentra acá. Está diciendo que es 1 menos la mediana de los absolutos de los residuos entre el MAT de los Yes. Así que aquí hay que determinar algunas cositas. ¿Cuáles son las cositas? Primero, ¿cuál es la mediana de los Yes? Vamos a determinar. Sería mediana de los Yes. Esa es la mediana. Lo siguiente es los restos. Recuerden que los restos no es otra cosa que restar el valor real menos el valor proyectado o pronosticado. Sería menos. ¿Cómo se determina el valor pronóstico? Como toda función, y el pronóstico, le vamos a poner acá, recuerden, estamos determinando el error. El error sería el y real, menos el y ajustado o pronosticado. Eso sería igual al y real, que es esto que está acá, acá, menos, y recuerda que el y ajustado no sería otra cosa que hacer A más B. Entonces, sería, esto va para acá, menos A más B. ¿Quién es A? Aquí está. ¿Quién es B? Aquí está B. Está todo. ¿Quiénes son los X? Ah, los X son estos. Está todo. Está todo. ¿Sí? Así que así se determina. Menos sería la intercepción con el eje, que sería esto, vamos a fijarlo con F4, más la pendiente F4 multiplicado por la concentración, que eso sí lo dejamos libre porque vamos a arrastrar.
Estos serían los valores. ¿Ok? Pero recuerda que nosotros damos absolutos. Entonces lo ponemos aquí así. Absolutos. Una vez le ponemos absolutos. Absoluto, absoluto. Entonces, la fórmula sería no otra cosa que el absoluto de este cálculo que está acá. Ahí está. Todos son positivos. Y necesito también el mat. El mat viene de la mediana. Vamos a por acá. Mediana del RI. ¿Sí? Aquí está esto de acá. Y aquí sería entonces igual. Mediana de estos valores que están acá. Yo tengo el numerador. Ahora falta el denominador. Necesitamos el mat. Y recordemos que el mat que sirvió también para lo que es la división no normal, sería mediana, ¿de quién? Del valor absoluto, valor absoluto, de la diferencia. ¿De quién es la diferencia? De cada valorcito, menos su mediana. Eso es lo que se tiene que determinar. Entonces, ¿la mediana cuál es? La mediana es, la que vamos a determinar acá, esta es la mediana, porque estamos determinados sobre y, y después vamos a determinar cada uno de los y menos esa mediana. Una vez que tienen esto, valor absoluto, y esa nueva mediana es el mat. Eso es lo que va acá abajo. Bien, hagamos entonces el cálculo. Aquí sería, vamos a llamarle at. ¿Qué es at? Es absoluto, absoluto de la diferencia. ¿Sí? Entonces aquí ponemos así. Es igual a absoluto de quién, de la diferencia. ¿De quién? De cada valorcito y menos la mediana. Entonces, estos serían los valores del absoluto de esa diferencia. Por tanto, aquí tenemos el mat de los y no sería otra cosa que la mediana de los AD. ¿Sí? La mediana de estos AD. Ese sería el valor. Por tanto, ya puedo determinar R cuadrado. R cuadrado sería no otra cosa que 1 menos la mediana de los RI, que sería esto, entre el MAT. Eso sería el R cuadrado. Por tanto, el R no sería otra cosa que la raíz cuadrada de estos valores que están acá, y estos serían los valores de los coeficientes. Ahí es cómo se determina los R de cada uno de estos. Bueno, ahora, ¿cómo es que yo obtengo por qué digo que este modelo de TIL es el modelo de TIL reducido? Porque lo que está haciendo es trabajar con ¿y dónde está la reducción? ¿Por qué reducido? ¿Dónde se encuentra el mecanismo o el algoritmo que lo hace reducido? Acá. Solamente he tomado 4. Que son este con este, que es este con este, que es este con este, y que es este con este. Sin embargo, a decir verdad, nosotros necesitamos más data para obtener realmente cuánto es la pendiente. ¿Cuánto es la más data? Bueno, nosotros tenemos n datos y nosotros tenemos tomados de 2 en 2. Esto sería el número de pendientes que deberíamos tener. En nuestro caso, tenemos un n igual a 8, tenemos combinatoria de 8 pares tomados de 2 en 2 para determinar justamente esa pendiente. ¿Por qué 2 en 2? Porque justamente aquí tomamos dos valores. Y1 menos I2, x1 menos x2. Aquí tenemos dos valores. 1 y 2 valores. Eso es 2. Aquí sería arriba 8 factorial, abajo sería 2 factorial, y acá sería 8 menos 2 factorial. Si hacemos la combinatoria, sería 8 por 7 por 6 factorial entre 2 factorial es igual a 2, multiplicado por 8 menos 2, 6 veces factorial. Se va mitad 1, mitad 4, 4 por 7, 28. Y debe haber 28 juegos. ¿Qué son 28 juegos? Es este con este, luego este mismo con este y con este, llevan 4. Luego sigue el segundo. Este con el primero ya no se ve, perdón, sería con cada uno incluso, nuevamente, sería, voy a ponerlo con azul, este tiene que sacar la pendiente con este, va 1, con este 2, 3, 4, 5, 6, 7, van 7. Más, vamos con el siguiente, sería el segundo,
Y el segundo de ahí, lamentablemente, ya no puede tomar el primero porque ya es parte del 7. Entonces va a tomar el tercero, cuarto, quinto y sexto, van 5. Así se va haciendo la suma de cada uno de ellos. Y de ahí sacamos los pendientes. Vamos a ver cómo se trabaja eso. Vamos a buscar el tema del modelo de TIL completo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a trabajar esto. Entonces, lo pego por acá. No me interesan los formatos que tienen estos. Voy a borrar el formato. Y nuevamente lo pongo así. Ahí está. Necesitamos 28 experimentos. ¿Sí? Número. Son 28. 1, 2, 28. Solamente para no olvidarlos o ver que todo esté bien. Listo. Ahí está. ¿Cuál sería los BI? Tenemos que trabajar las pendientes. La pendiente sería, para el primer caso sería diferencia de, varios paréntesis, Y2 menos Y1, voy a fijar este de acá, Y2 menos Y1, voy a fijarlo, entre X2 menos X1. ¿Para qué hago esto? Justamente, también lo fijo, para que yo pueda arrastrar y siempre queda fijo en la primera parte. ¿Se dan cuenta? Acá también está fijo, y está fijo. Siempre estuvo fijo primero. Luego sale aquí cosas, errores como esto que se encuentra acá. O sea, quiere decir que estos tienen otro momento. Luego, en el segundo ya está todo el primero, entonces bajo este y bajo este. Y ahora sí empiezo a combinar desde el siguiente, y como los primeros estaban fijados, ya no tengo problema con volver a fijarlos. Y arrastro hacia abajo hasta que encuentre una inconsistencia. Este es inconsistencia. Entonces, este se va. Y aquí tengo. Bajamos nuevamente porque terminamos todo, y ahora subimos al siguiente. ¿Ah? Y acá lo que estoy haciendo es determinar cada una de las pendientes posibles. ¿Sí? Y entonces, estos están iguales. Ahí acabo, lo dejo, este de acá elimino. Este como lo dejé, va a ser, bajamos uno, subimos al inmediato siguiente. Vamos a arrastrar hacia abajo, aquí tenemos tres iguales, este se va a ir y este de acá queda. Bajamos nuevamente, uno, uno, y aquí subimos, dos, tres, dos, tres. Bien, ahí está, todo lo que se pueda obtener, aquí ya se igualó, acá, eh, este, acá, acá. Este de acá sí sería el último. Este, con este, con este. Tenemos todos. ¿Cuál sería entonces la pendiente? La pendiente sería entonces el absoluto, perdón, la mediana de todos estos resultados que están acá. Esta sería la pendiente. ¿Se dan cuenta? Miren la diferencia que puede haber entre esta pendiente y esta pendiente. ¿Hay una diferencia? Algunos dirán, sí, no, muy pequeñito. Bueno, este es el completo. Esto es, digamos que es el más aproximado o el más real. Vamos ahora con los AI. Recordemos que es desarrollar la ecuación para cada uno de los valores. Sería y menos y ajustado, que sería desarrollar la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Pendiente por intercepto. Perdón, sería pendiente por concentración. Entonces aquí sería y real menos, menos la pendiente que la voy a fijar, porque la voy a arrastrar hacia abajo, multiplicado por la concentración. Aquí está. Acá no va. Y quedaríamos con el A. ¿Cuál es el A entonces? Sería mediana. Esto que se encuentra. Ahí está. Entonces, el modelo de Thiel, esto sería reducido, sería lo que se encuentra acá. Ahora, vamos a determinar cuál sería el modelo de Thiel completo. Sería una pendiente, un intercepto, ahí está. Eso sería entonces el modelo de Thiel completo. Vamos a graficar. ¿Qué les parece si graficamos? O hacemos justamente acá.
la gráfica de los tres modelos. ¿Sí? Tenemos esto, aquí ponemos a Pearson, aquí ponemos a Thiel reducido, ponemos a Thiel y completo. ¿Sí? Completo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar. Vamos a graficar con otros puntos. Recordemos que el modelo de Pearson es este que se encuentra acá. ¿Sí? ¿Sí? El modelo de Thiel reducido es el que se encuentra acá. ¿Sí? Y el siguiente es el modelo del Thiel. Ahora, vamos a hacer entonces las ecuaciones. Pearson sería, todos estos obviamente son los y ajustados por el modelo matemático. ¿Sí? Entonces, para determinar esto de acá, nosotros tenemos que usar las ecuaciones descritas. Sería, sería así. Para Pearson sería pendiente. ¿Cuál es la pendiente? La pendiente es esta que está acá. Esta es la pendiente, la voy a fijar, la voy a arrastrar, multiplicado por la concentración y sumado el intercepto, que es eso que se encuentra acá, 4, y ahí está. Esos serían los valores. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí, solamente en decimales, como para que sea un poco más vistoso. Y reducido, sería igual, nuevamente, la pendiente que sería esto que se encuentra acá, F4 porque lo voy a bajar, multiplicado por la concentración, más intercepto con el eje Y, lo fijo para bajarlo, y arrastro hacia abajo. Y el último, el completo, sería igual, pendiente. La pendiente, esto que está acá, lo voy a fijar, F4 lo voy a multiplicar por la concentración, y lo voy a sumar el intercepto que también lo voy a fijar porque lo voy a bajar. Ahí va, y aquí va todo. Lo que vamos a hacer es graficar, insertar gráficos. ¿Ok? Vamos a ver primero. Seleccionar datos, y vamos a hacer lo siguiente, agregar. ¿Cómo se llama esta serie? Modelo de Pearson. ¿Cuáles son los X? Esto que está acá. ¿Cuáles son los Y? Esto que está acá. A ver, estos son los Y. Aceptamos. Agregamos nuevamente. Este sería el modelo de Y reducido. El X sigue siendo esto que se encuentra acá. Y el Y sigue siendo, el Y cambia, que sería esto que se encuentra acá. ¿Listo? Agregamos nuevamente. El último sería completo. El X sería esto. El Y sería esto que está acá. Acepto y acepto. Vamos a ver, vamos a hacer ahorita algunas cosas antes de continuar. Lo primero que aquí vamos a cambiar el tipo de gráfico. El gráfico lo vamos a hacer así como está acá. ¿Está? Solamente que las líneas las vamos a hacer más finitas. ¿Sí? En los formatos, las líneas las vamos a hacer más finitas. ¿Está? Acá también lo vamos a bajar. También lo vamos a bajar. Todos. ¿Sí? Vamos a quitarle aquí algunas cositas. ¿Está? Y está. Ahora, eh, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a poner la leyenda. Lo siguiente que vamos a hacer también, vamos a decir que la leyenda está abajo. Ahí está. Lo siguiente que vamos a hacer, lo último, es agregar nuevamente, vamos a agregar otra serie de actos, que aquí digamos que estos son real. El eje X es esto que está acá, y el eje Y es esto que se encuentra acá. ¿Sí? Aceptamos, aceptamos, y a este que está acá, vamos a hacerle algunos cambios.
Esto para verlo mejor, para poder discutir, vamos a llevarlo a otro sector. Vamos a poner mover gráfico a una hoja nueva, que es lo que está acá. ¿Ok? Veamos que el anaranjado es el reducido, el azul es el paramétrico y el gris es el completo. Veamos que el gris y el anaranjado, que son el modelo reducido y completo de TIL, casi están iguales, cercanos. Mientras que el modelo de Pearson, mientras que el modelo de Pearson, sí se ve que hay un movimiento. Se está acercando, lo que está pasando acá, es de que el modelo de Pearson, de lo que debería estar por acá, se está yendo para allá. ¿Por qué se está yendo para allá? Porque está tendiendo a acercarse a este valor que parece un atípico. Damos cuenta que los rojitos son los valores reales y están centrándose bien, pero Pearson, como ve que este es un atípico, me parece que es un Lowlet, es un atípico, Lowlet, es un atípico, como pasa con el promedio. Cuando nosotros teníamos 1, 2, 3, 4, 5, el promedio era 3. En vez de 5, yo le decía que era 10. Entonces, ¿cuánto es el nuevo promedio? Sería 6 más 4, 10, más 10, 20, 20 entre 5, 4. El promedio se mueve hacia la dirección del atípico, acá también. Pearson, por ser paramétrico, se está moviendo cerca al atípico. Y eso es lo que sucede con la diferencia con lo que es un no paramétrico. Los no paramétricos permanecen robustos. Permanecen robustos. ¿Qué hubiera pasado si es que no existía este punto que está acá? Si no existe este punto que está acá, los tres hubieran coexistido, las tres líneas. Pero lamentablemente Pearson tiende a acercarse al punto atípico. Por eso que no conviene trabajar con Pearson para datos no normales. ¿Sí? Por último, ¿cómo hacemos esto en Minitab? Minitab lamentablemente no tiene, eh, no tiene el tema de, la, de Pearson, pero sin embargo, lo vamos a hacer, aunque son los mismos datos, lo vamos a hacer en una nueva hoja. ¿Cómo trabajaremos Spearman? La gráfica está. Lo primero que hay que hacer, el primer punto es demostrar que existe correlación. Para eso vamos a estadística básica, prueba de correlación, pero acá en opciones, en vez de trabajar, acá, perdón, acá, estos dos acá, en opciones, en vez de trabajar con Pearson, voy a trabajar con Spearman. Ese es el cambio que aceptamos, aceptamos, y aquí está. Démonos cuenta que el p-valor, si bien es cierto no está, tenemos una correlación de 1, que es justamente una correlación eh, ideal. El 1 se ubica ideal. Y justamente lo que salía también en el Excel así. Cuando vemos nosotros nuestro Excel, el C es igual a 1. Ahí está. ¿Sí? Lo siguiente es validar el modelo. Eh, Lamentablemente eso no se encuentra acá en Minitab. Vamos a tener que hacerlo con el Z como ya lo hacemos en Excel. Así como Horwitz no está en el Minitab, tampoco está el modelo del Z. Pero lo que sí vamos a hacer acá, esto era Pearson, vamos a poner así. Lo que, Pearson. Lo que sí vamos a hacer acá, ¿no? Es tratar de obtener la ecuación. ¿Cómo obtengo la ecuación? El Minitab da la opción de trabajar con TIL, pero TIL completo, no el TIL parcial, no el TIL reducido, pero no te da la ecuación. ¿Cómo trabajamos eso? Solamente te puede dar las pendientes o te puede dar el conjunto de las pendientes. En nuestro caso, dio 28. Vamos a poner así. Dio 28. ¿Está? Esto. Bien. Eso dio, esto que está acá, estos 28, esto sí lo da Minitab. ¿Cómo lo da? Bueno, vamos a estadística, no paramétricos, y vamos a la última opción que es pendiente en pareja. Aquí ponemos la variable Y es absorbancia, la variable X es justamente la concentración, y lo vamos a almacenar en C3. ¿Sí? C3. Vamos a almacenar en C3. Aceptamos, y aquí están las pendientes BI. Estas son las pendientes. ¿Sí? 75, 16, y vamos viendo cada uno de ellos, 18, 28, están todos por acá, están todos por acá.
No están en el mismo orden, pero si comparan, van a encontrar absolutamente todos los mismos. Necesito la pendiente. La pendiente B, o podemos poner si quieren pendiente, para no confundir, hay que calcularla. Y recuerda que la pendiente es la mediana. Para eso vamos a calculadora. Calculadora. Quiero que en pendiente me almacenes la mediana, la buscamos por acá, mediana de BI. Aceptamos y ahí está, 0.0199. Falta de obtener el intercepto. Y para obtener el intercepto, nosotros vamos a tener primero que determinar cuánto o cómo se determina el tema del. En un momento, vamos a determinar cada uno de los 8 ahí, ¿sí? Que son las intersecciones con los ejes. Aquí vemos que tenemos la 28, ahí queda. Bueno, vamos a ver. Para eso nosotros vamos a ir a calculadora y vamos a decir lo siguiente. Recordemos que en ahí vamos a tener que obtener lo siguiente. Vamos a hacer una ecuación vectorial. Vamos a decir que serían todos los y que serían las absorbancias, menos la pendiente que ya fue determinado, multiplicado por las concentraciones. Para esto, concentraciones. Él lo va a reconocer como vector. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar, primero de multiplicación. Esto es un vector por un escalar. Vector por escalar. Va a ser cada uno de estos elementos de vector multiplicado por escalar. Una vez que tienes ese nuevo vector, se le va a restar como minuendo a ese sustrayendo que es el absorbancia. Aceptamos y aquí están. Si se dan cuenta es lo mismo. ¿Sí? Por tanto, el intersección con el eje, intersección con el eje, no sería otra cosa que la mediana. Entonces vamos a hacerlo más complicado. Intersección sería otra cosa que la mediana, mediana de todos los aires. Lo que nosotros podemos poner acá es asignar con fórmula. Esto que está acá y que no lo hemos usado anteriormente, si lo ponemos check, nos va a dar la opción de poder ver qué es lo que se hizo. Acepto. Y miren que acá arriba, a diferencia de antes, acá arriba sale como un check. Porque acá existe la fórmula. ¿Ah? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está la fórmula. Ah, pero no lo puse. Vamos a hacer aquí un error. Un error. Un error. Voy a poner control Z. Un error en realidad. Me faltó poner que aquí sea intersección. Está acá. Vamos a ver qué es lo que pasó acá. Vamos a ver qué es lo que pasó acá. Nuevamente. Ahora, en intercepción no es ahí. Aquí es mediana. Vamos a ver mediana. Mediana. De ahí. Ahora sí. ¿Dónde? En C6. Que debería ser más intercepción. Lo borré yo. Ahí está. Aquí sería intercepción. Ahí está. Y ese valor es el que está acá. Entonces ya tenemos todos los valores, pendiente e intersecto. Así sale Spearman. ¿Sí? Ahí está la pendiente arriba. Si ustedes ponen acá, ahí van a ver justamente qué intercepción. Ahí está. Y ustedes acá al lado del check van a poner justamente eso. La intercepción es igual a la mediana desde ahí, que es el este. Y así es como sale eh, Spearman. Espero que les haya servido. Si les ha gustado el video, que es bastante largo, pero me gusta de alguna u otra manera explicar la teoría y también bastante forma de solucionar esto. Si les gustó, por favor su like, compartan el video para que más gente pueda suscribirse. Eh, y bueno, suscríbanse para poder ver más videos que esté subiendo. Y por favor, si ustedes tienen algo que quieran compartir, de repente ustedes tienen un video y quieren subirlo, pueden subirlo a su canal y lo comparto por mi canal, o me pasan el video y lo subo a mi canal con los créditos de ustedes, o me dicen qué otro tema quisieran que pueda aportar. Muchas gracias por la paciencia y por haber visto este video. Hasta la próxima.